Lo más peligroso que un hombre puede hacer es dejar que una mujer lo subestime. Lo hice a propósito. Me llamo Ralph Haston y el viernes 3 de abril de 2023, ella cometió ese error. Estaba en la mesa de la cocina de nuestra casa en Pacific Heights, San Francisco, tomando mi primer café, todavía con la camisa del día anterior, leyendo nada en particular. Una mañana normal. Una mañana tranquila. Mildred ya estaba vestida. Armadura completa, chaqueta, tacones, ese tono particular de lápiz labial que usaba cuando tenía reuniones de la junta directiva. Ella puso una sobre de Manila sobre la mesa junto a mi taza sin detenerse. Mis abogados redactaron algo, dijo, mientras revisaba su teléfono. Debería haberlo hecho desde el principio. He trabajado demasiado duro como para dejar algo al azar. Miré el sobre, el membrete legal de su firma en la etiqueta, demasiado nítido, demasiado listo. No me sorprendió el documento en sí. Me sorprendió que finalmente se hubiera mudado. ¿Qué es esto?, dije. Aunque una parte de mí, una parte silenciosa y vigilante ya lo sabía. Un acuerdo prenupcial. Lo dijo como si dijera que la tintorería está lista. Directa, práctica. Sé que el momento no es el ideal, pero llevamos 2 años casados, Mildred. Por eso mismo necesitamos claridad de cara al futuro. Finalmente levantó la vista del teléfono, sonrió, esa sonrisa particular que nunca llegaba a sus ojos. Tómate tu tiempo para leerlo. Mis abogados están disponibles si tienes alguna pregunta. Cogió su bolso, se dirigió a la puerta y no me besó al despedirse. No lo había hecho en 7 meses. Los conté. La puerta se cerró con un clic. Me quedé sentada allí, el sobre se quedó allí conmigo. Lo cogí, lo dejé, lo volví a coger. 11 páginas, su firma ya en la página 9. Las tarjetas de contacto de sus abogados sujetas con un clip al frente como si se tratara de un cierre de bienes raíces y yo solo tuviera que firmar y seguir adelante. Leí cada palabra y en algún lugar alrededor de la página 6, donde mis bienes se describían como no verificados y presuntamente mínimos. Algo cambió en mi pecho. No era ira, era claridad. Bienvenidos a la venganza cruda de papá. Pónganse cómodos, porque esto los va a llevar a algún lugar. Dejen un comentario y díganme desde dónde están viendo esto. Denle al botón de me gusta y asegúrense de estar suscritos. Créanme, les va a encantar. Pero esta historia no comienza el viernes 3 de abril de 2023. Comienza 3 años antes, un miércoles por la noche a finales de febrero de 2020, cuando Mildred Voss entró en mi vida con un vestido negro y una sonrisa que probablemente tenía una sección de términos y condiciones que aún no había leído. Reunión de exalumnos de Stanford, San Francisco. El típico evento donde todos o están haciendo contactos o fingiendo que no lo están haciendo. Yo estaba de pie cerca del fondo, junto al cóctel de camarones, porque ahí es donde se reúne la gente importante, bebiendo un refresco y preguntándome por qué había dejado que mi amigo de la universidad, Ted Jessen, me convenciera de venir. No ha salido desde que vendiste la empresa, me había dicho Ted 2 días antes. Te estás convirtiendo en uno de esos tipos. ¿Qué tipo? De los que le ponen nombre a sus plantas de interior. No tengo plantas de interior, Ted. Exacto, dijo. Eso es peor. Así que fui. Chaqueta azul marino, sin corbata. Planeaba quedarme 45 minutos, dar 3 apretones de manos y luego volver a mi apartamento en Pacific Heights para ver algo olvidable en la tele. Ella me encontró. Ahora lo sé. Pero esa noche de miércoles de febrero de 2020, simplemente pensé que había tenido suerte. No estás intentando conquistar a nadie, dijo, apareciendo a mi lado. Como si hubiera estado allí todo el tiempo. Miré a mi alrededor. Tú tampoco. Se rió. Se rió de verdad, no de esa risa forzada que se oye en estos eventos. Touché. Mildred Voss. ¿A qué te dedicas, Ralph Haston? Aquí vamos. Me hacían esta pregunta 40 veces por noche en estos eventos.
Había aprendido a ser breve, a ser aburrido, a que siguieran adelante. Consultoría, dije, jubilado, sobre todo. Hago algunos trabajos ocasionales. No se movió. La mayoría de la gente sigue adelante después de. No se dedicó a eso. Hablamos durante 2 horas esa noche. Me dijo que era la directora ejecutiva de una empresa de logística de tamaño mediano llamada Vast Corp. Crecía rápidamente, contaba con el respaldo de inversores, todo un éxito. Era inteligente, divertida con ese humor seco y sutil al que no me puedo resistir, y me miró como si yo fuera un rompecabezas que aún no había resuelto. Debería haber reconocido esa mirada. Yo mismo la he usado. Ahora, esto es lo que Mildred creía saber sobre Ralph Houston esa noche de febrero. Consultor cómodo. Bonito apartamento. Zapatos cómodos. Discreto por naturaleza. Esto es lo que realmente sucedió. 3 años antes de conocerla, vendí discretamente una empresa de software para la cadena de suministro que había construido durante 9 años a una firma de capital privado en Chicago por una cifra que mi contador aún se pone nervioso al decirla en voz alta, sin comunicado de prensa. Sin anuncio en LinkedIn. Sin cena de celebración. Firmé los papeles, volví a casa en Pacific Heights, pedí una pizza estilo Chicago, que, por cierto, en San Francisco no saben preparar bien, y vi un documental sobre pingüinos. Eso fue todo. El dinero que hace ruido atrae problemas. Había visto a suficientes hombres implosionar persiguiendo reconocimiento como para entender que el tipo más callado de la sala suele ser el más peligroso. Mildred creía que estaba saliendo con un consultor cómodo y discreto. Estaba saliendo con un hombre que poseía participaciones en 11 empresas, tenía propiedades inmobiliarias en 4 continentes a través de entidades holding de las que nunca había oído hablar, y no le había dicho a nadie su verdadero patrimonio neto en años. Pero me estoy adelantando. Salimos durante 14 meses. Ella me llevó a. En las galas de su empresa, me presentaba como su brillante y discreto socio, como si yo fuera una especie de accesorio artesanal. Desempeñé bien el papel. Pantalones caqui, reloj discreto, nada llamativo. Mi amigo Dave me apartó en una de esas galas unas 6 semanas antes de la boda. Corbata suelta, tercer trago, esa mirada en su rostro. Te presenta como un accesorio, ya lo sabes. Está orgullosa de mí, Dave. Dejó su vaso. Presenta los resultados del tercer trimestre de su empresa con más calidez que a ti. Me lo tomé a broma. Sábado, 22 de mayo de 2021. Nos casamos. Una ceremonia pequeña. Fue idea suya, íntima, así la llamó. Eficiente, pensé, pero no dije. 22 personas. Niebla baja sobre la bahía, como en las mañanas de San Francisco que no se deciden entre ser hermosas o simplemente frías. Sus inversores enviaron flores. Caras. Recuerdo haber pensado, ¿por qué los inversores enviarían flores de boda? Archivé ese pensamiento. Archivo todo. El primer año de matrimonio fue bueno. Lo digo sinceramente. Luego llegó el mes 18. Domingo. 9 de noviembre de 2022. Ella estaba en la oficina, otra vez. Yo estaba en casa revisando documentos de inversión en la mesa de la cocina. Compartíamos una unidad de almacenamiento doméstica. Registros fiscales, seguros, escrituras de propiedad. Lo habitual. No estaba husmeando. Quiero que quede constancia. Buscaba la renovación de nuestro seguro de hogar, y me equivoqué de camino en una subcarpeta llamada Archivo, y ahí estaba. Un documento titulado Estrategia de Salida, R. Lo primero que pensé fue, qué fuente tan limpia para algo que está a punto de arruinarlo todo. Mi domingo. Lo abrí. Lo leí 2 veces. Luego me quedé muy quieto durante unos 4 minutos, que si me conoces es 4 minutos más de lo que suelo estar quieto para cualquier cosa. 12 páginas. Detallado. Clínico. Nuestro matrimonio presentado como una estructura de gestión de activos. Mi perfil financiero, o lo que ella pensaba que era mi financieramente adyacente pero legalmente separado.
Una línea de tiempo dividida en años. Año 2, consolidar cuentas conjuntas. Año 3, aumentar su base de activos públicos. Año 5, iniciar la disolución. Y en la página 7, un nombre. Brett Callaway, socio de Boss Corp, cabello liso, apretón de manos firme. Me había estrechado la mano en 3 cenas de empresa distintas. Siempre me llamaba amigo. Amigo. Cerré el portátil, fui a la cocina, preparé pasta casera porque algunas situaciones requieren el tipo de concentración que solo se consigue amasando. Abrí una botella de vino tinto de Napa, puse 2 cubiertos en la mesa. Y entonces, sentado allí en el silencio de esa cocina, comprendí algo que era casi peor que la propia traición. No me había elegido a pesar de mi invisibilidad. Me había elegido por eso. Piénsalo. Sin presencia en redes sociales. Sin perfil en Forbes. Sin ego que requiera mantenimiento público. Un hombre que había vendido una empresa por una cifra que nadie fuera de su contable conocía y lo celebró con una pizza y un documental sobre pingüinos. Yo era, según su cuidadosa estimación, el escondite financiero perfecto. Sus inversores se preguntaban sobre su estilo de vida, sus gastos, su criterio. Un marido estable, modesto y discreto neutraliza ese ruido. Hace una mujer ambiciosa aparece con los pies en la tierra. Hace que un tablero exhale. Yo no era un socio. Ni siquiera era realmente un marido. Yo era una estrategia con un anillo de bodas. Y lo más peligroso, ella tenía razón en todo lo que creía saber sobre mí. Yo era invisible. Yo era callado. Yo era exactamente lo que ella había investigado. Simplemente nunca pensó en investigar qué hacen los hombres callados cuando han sido subestimados. Llegó a casa a las 8:47 de esa noche. Algo huele bien, dijo, dejando su bolso junto a la puerta. Casio Pepe, dije. Siéntate. Se sentó. Comimos. Me contó su día. Yo le conté el mío, la versión editada. Tomamos vino. Limpié. Nos fuimos a la cama. Y mientras ella dormía, me quedé mirando al techo y tomé una decisión que tardaría casi 2 años en ejecutar. Sin confrontación. Sin explosión. Sin escena. Porque aquí está la cuestión con una estafa larga. La única manera de vencerla es hacer una más larga, lo que me lleva de vuelta al viernes 3 de abril de 2023. El sobre. Las 11 páginas. Mis activos sin verificar y presumiblemente mínimo. Mínimo. Casi me reía a carcajadas con esa palabra. Terminé mi café, dejé la taza, tomé mi teléfono y llamé al único hombre al que debía haber llamado hace 5 meses. William Boltanner, mi abogado. Viejo amigo. Más inteligente de lo que parece, lo cual es mucho decir porque parece un hombre que discute con los árbitros en los partidos de fútbol de sus hijos. Ha estado conmigo desde la primera empresa. Contestó al segundo timbrazo. Bull, dije, necesito que vengas a San Francisco. ¿Cuándo? Pronto. Como puedas. ¿Tan malo? Miré por la ventana hacia la bahía. Hermosa mañana de viernes. La niebla comenzaba a disiparse del agua. No, dije, está a punto de ponerse así de bueno. ¿En contraste? Digamos que alguien ha estado jugando ajedrez, dije, con un hombre que inventó el tablero. Reservaré el vuelo esta noche. Colgué, me serví mi segundo café, miré San Francisco en una mañana de viernes de abril. Gris. Precioso. Completamente. Indiferente a los problemas de todos. Pensó que se había casado con un hombre modesto con una vida cómoda. Se casó con el hombre más paciente que jamás había conocido. Y la paciencia, he aprendido, no es más que una venganza que aún no se ha manifestado. Si nos has estado escuchando durante un tiempo, haznos un pequeño favor. Suscríbete. Mucha gente nos ve sin suscribirse, pero no te cuesta nada y significa muchísimo para nosotros. Dale al botón de me gusta y deja tus comentarios. Déjame decirte.
te hablo de la paciencia. La mayoría piensa que es pasiva, silenciosa, incluso débil. Se equivocan. La paciencia es lo más agresivo que un hombre puede hacer. Es despertarse cada mañana sabiendo exactamente lo que va a pasar y elegir esperar de todos modos. Elegir sonreír. Elegir servir el vino y preguntarle cómo le fue el día, y sentarse a la mesa frente a una mujer que tiene tu plan de escape guardado en una subcarpeta llamada archivo, y no inmutarse. Ni una sola vez. Eso no es debilidad. Eso es guerra. Bull Tanner aterrizó en el aeropuerto de San Francisco la mañana después de que ella dejara caer aquel sobre. El primer sábado de abril de 2003, con aspecto de haber dormido en el avión, porque de hecho lo había hecho. Entró en mi oficina en el distrito financiero con un bloc de notas, un café de gasolinera y la expresión de un hombre que ya sabía que esto iba a ser interesante. Una oficina pequeña, un escritorio, 2 sillas, una ventana que daba al revés, pagada en efectivo a través de una empresa de gestión de la que Mildred nunca había oído hablar. Ella pensaba que mi oficina era la mesa de la cocina. Ese era el quid de la cuestión. Bull se sentó, tomó un largo sorbo de su horrible café y me miró. Habla, dijo. Así que lo hice. Todo. La reunión en febrero de 2020. Los 14 meses de noviazgo. La boda en mayo de 2022, cuando encontré el archivo. El nombre de Brad Calloway en la página 7. La cronología de 5 años. El acuerdo prenupcial que cayó sobre la mesa de mi cocina como una granada con el membrete de un abogado. Bull no me interrumpió. Eso es raro en Bull. El hombre interrumpe a los jueces. Cuando terminé, dejó su café, se recostó y se quedó mirando al techo durante un largo rato. Momento. Ella lo documentó, dijo en voz baja. 12 páginas, dije. Me miró directamente. Eso es increíblemente arrogante o increíblemente estúpido. Ambas cosas, dije, que es exactamente lo que vamos a usar. Tomó su bloc de notas. ¿Qué quieres? Deslicé una sola hoja de papel sobre el escritorio. La leyó. Sus cejas se arquearon lentamente, como lo hacen cuando Bull Tanner, que realmente lo ha visto todo, ve algo nuevo. Has estado sentado en esto desde noviembre, dijo. 5 meses, Bull. He tenido tiempo para. Piensa. Esto va a llevar tiempo. Ella misma me dio el cronograma, dije. En el 5.º año, tenemos margen de maniobra. Miró el papel una vez más, y luego hizo algo que no le había visto hacer en 15 años trabajando juntos. Sonrió. Bien, dijo, construyamos algo. Nos pusimos a trabajar el lunes siguiente. Lo primero, una nueva sociedad holding. Bull la registró en Delaware durante un fin de semana. La llamamos Harlan Ridge LLC. Limpio, aburrido. El tipo de nombre que hace bostezar a los contadores. Y los abogados dejan de leer. Los nombres aburridos esconden cosas interesantes. Aprendí eso de la primera empresa que fundé. El primer movimiento a través de Harlan Ridge fue el que más importó, una participación del 12% en Boss Corp. Su empresa, su creación. De lo que hablaba en la cena, en las galas, en el desayuno, cuando apenas estaba despierta, la pieza central de todo su plan quinquenal, el activo que estaba más decidida a proteger de mí. Invertí en ella. En silencio. A través de Harlan Ridge. A través de una sociedad holding secundaria que, conectada a Harlan Ridge como una sombra se conecta a un hombre. Solo visible si sabes exactamente de dónde viene la luz. Ella nunca buscó la luz. Bull dividió la compra en 3 tramos, por lo que ninguna transacción individual activó una alerta de divulgación. Limpio. Invisible. Aburrido en el papel. Aproximadamente 8 semanas después de que dejara caer ese acuerdo prenupcial sobre la mesa de mi cocina, yo era dueño de una parte discreta de la misma empresa que ella planeaba proteger de mí. Me preparó la cena esa noche y me llamó su persona favorita. Le dije que estaba llena de sorpresas. No tenía ni idea de lo acertada que estaba.
Aquí viene la parte que la gente no entiende cuando cuento esta historia. Esperan que diga que me desconecté, que me enfrié, que dejé de importarme. No fue así. Preparé la cena, recordé los aniversarios, caminé con ella por los senderos del presidio los domingos por la mañana como siempre, le pregunté sobre sus reuniones de la junta con un interés que parecía genuino. Porque en el momento en que cambié, en el momento en que ella percibió incluso el más mínimo cambio de temperatura, todo se desmoronó. Y Mildred sabía leer el ambiente. Como la mayoría de la gente lee libros de letra grande, sin esfuerzo, al instante. Así que no le di nada para leer, sonreí, aparecí, serví el vino y cada sábado por la mañana conducía hasta el distrito financiero y desmantelaba silenciosamente todo lo que ella creía haber construido a mi alrededor. Nadie dijo que la venganza tuviera que parecer venganza. A veces se parece exactamente a un matrimonio feliz. Pero quiero ser honesto sobre algo. Porque esta historia no se trata solo de estrategia. Hubo noches, y no te diré cuántas, en las que me senté en esa mesa de la cocina, solo, después de que ella se fue a la cama, y sentí algo para lo que no tenía un nombre claro. No era ira, ni siquiera tristeza exactamente. Algo más parecido al duelo. Ese tipo silencioso que no se anuncia. Había amado genuinamente a esta mujer, o había amado a quien creía que era, que podría ser lo mismo, que podría ser peor. Hubo una noche en particular, de diciembre. La lluvia golpeaba las ventanas de Pacific Heights. Ella estaba dormida. Yo estaba sentado en la oscura cocina con un vaso de whisky. No estaba bebiendo, no miraba a ningún lado. Y de repente me di cuenta de todo. No de la traición, ni del plan, sino del simple y estúpido hecho de que había entrado en esa fiesta en febrero de 2020 y me había creído afortunado. Quería que fuera real, incluso después de encontrar el archivo. Una parte obstinada y tonta de mí quería que fuera real. Me quedé pensando en eso unos 10 minutos. Luego tiré el whisky, enjuagué el vaso, volví a la cama y a la mañana siguiente conduje hasta el distrito financiero y seguí construyendo. ¿Por qué? Querer que algo sea diferente y dejar que te destruya son dos decisiones muy distintas. Yo tomé la mía. Ese verano me adentré en el mundo de la logística. Ella hablaba constantemente de sus proveedores durante la cena. El contrato de Fresno nos está desangrando. El transportista de Chicago no puede cumplir con los objetivos de última milla. Y así sucesivamente. Asentí, la comprendí y le rellené la copa. También estaba tomando notas. Dos de los mayores proveedores de transporte de Boscore estaban operando con márgenes ajustados y buscando discretamente socios inversores. Uno en Phoenix, otro en Nueva Jersey. Me involucré en ambos. No controlaba las apuestas, no hacía ruido, solo tenía la presencia suficiente en la mesa cuando llegaban las renovaciones de contratos. La suficiente para que, cuando el equipo de Mildred se sentaba a renegociar, las personas que tenían enfrente estuvieran a varias capas invisibles de distancia, conectadas con su marido. Ella estaba negociando contra personas que me reportaban a mí. No voy a fingir que eso no me hizo sentir un poco bien. Solo soy humano. Ese otoño, Bull llamó un jueves por la mañana. Sin saludo. Brett Kalewa, dijo. Dejé mi café. Háblame. Él dirige un fondo de inversión personal en paralelo. Pequeño. 8LP. Ha estado buscando discretamente a alguien que sea el principal impulsor de una segunda ronda de financiación. Discretamente. Mi palabra favorita en el idioma inglés. ¿Cuánto? Pregunté. 2 millones para ser el principal impulsor. Aceptaría menos del socio adecuado. Conviértete en el socio adecuado, dije. A distancia, Bull. 3 capas como mínimo. No puede saber que soy yo. ¿Ralph? Me llamó colega. A mi cara. 3 veces. Hice una pausa. Quiero 4 capas. Bull se rió de verdad. Primera vez en meses. 4 capas, dijo. ¿Entendido? A principios de invierno, era socio limitado silencioso en el fondo de inversión personal de Brad Calloway.
El hombre cuyo nombre aparecía en la página 7 de la estrategia de salida de mi esposa. El hombre que me había estrechado la mano en 3 cenas de empresa y me había llamado amigo, ahora, sin saberlo, hacía negocios conmigo. Tómate un segundo para asimilarlo. Para enero de 2024, así era como se veía la junta directiva. Harlan Redge poseía el 12% de los contratos más grandes de Boss Core. Ambos con mi capital. El fondo de Brad Calloway, anclado en 4 niveles por Ralph Houston. ¿Y Mildred? Mildred estaba teniendo su mejor trimestre hasta el momento. Boss Core estaba creciendo. Su junta estaba contenta. Sus inversores eran pacientes. No tenía ni idea de que los cimientos sobre los que se había construido pertenecían a otro propietario. Estaba parada en mi casa y la llamaba suya. Viernes, 3 de abril de 2024. Exactamente un año después de que dejara ese sobre en la mesa de mi cocina. Todo está en su sitio, dijo Bull cuando llamó a 9 de la mañana. ¿Quieres que empiece con el documento de respuesta? No es una respuesta, dije. Es una revelación. ¿Qué tan detallado? Quiero que sus abogados se sienten cuando lo abran. Quiero que el socio principal se levante y cierre la puerta de su oficina. Dame 3 semanas. Tienes 2. 2 semanas después, Bull entró en mi oficina con 47 páginas. Las dejó sobre el escritorio como si manejara algo que pudiera explotar. Leí cada página despacio, con atención. Esto es todo. Todo, dijo Bull. 11 inversiones tecnológicas, 3 valoraciones de unicornios, bienes raíces en 4 continentes, la red logística de ambos proveedores completamente documentada, la participación del 12% de Harlan Redge en Boss Core y el fondo Callaway. Las 4 capas completamente rastreables hasta ti. Miré el documento. 47 páginas. Su acuerdo prenupcial había sido de 11. Ella trajo un cuchillo. Yo regresé con una cocina completamente diferente. Envíalo, dije. La respuesta llegó unos días después. No de Mildred, sino de su abogado principal. Gary Ostrov, socio principal, con 23 años de experiencia en derecho de familia, un hombre que, por su reputación, lo había visto absolutamente todo. Bull me dijo que la llamada duró 6 minutos, que Ostrov hablaba como habla la gente cuando cada palabra es un paso sobre hielo. Señor Tanner, dijo con cuidado. Los bienes de su cliente son considerablemente más sustanciales de lo que se creía. Sí, dijo Bull. Lo son. Houston quisiera revisar los términos del acuerdo prenupcial. Bull miró. Me miró fijamente al otro lado del escritorio. Negué con la cabeza. Una vez. Los términos son suyos, dijo Bull. El señor Houston no cambiaría ni una palabra. Largo silencio. Ya veo, dijo Ostrov finalmente. Me pondré en contacto. Bull colgó, me miró. ¿Cómo te sientes?, preguntó. Pensé en una tarde de domingo de noviembre de 2222. Una fuente limpia en un documento que nunca estuvo destinado a mis ojos. Un techo que había contemplado mientras la mujer a mi lado dormía y soñaba con tu 5. Me puse de pie. Me levanté y me puse la chaqueta. Tengo hambre, dije. Vamos a Claman Street. Hay un momento en cada partida larga en el que el tablero cambia. No de forma dramática, no con una explosión, un discurso o alguien volcando una mesa. Solo una inclinación silenciosa e irreversible. Como un barco que ya ha decidido hundirse, pero aún no se lo ha dicho a los pasajeros. Ese momento llegó unos días después de la llamada de Ostrov. Yo no estaba allí cuando llamó a Mildred. Pero Bull tiene un amigo en la firma de Ostrov, y ese amigo dijo que el socio principal cerró la puerta de su oficina, se sentó y no salió durante 40 minutos. 40 minutos. He estado en suficientes negociaciones como para saber lo que significan 40 minutos con la puerta cerrada. Significa que las cuentas no cuadran como pensabas. Significa que alguien cometió un error de cálculo muy costoso. Significa que el juego ha terminado. Mildred llegó temprano a casa esa tarde de miércoles.
Esa fue la primera señal. Mildred nunca llegaba temprano a casa. La mujer trataba la oficina como si fuera un segundo hogar. Dirección, y nuestra casa como un hotel por el que ella sentía algo. Pero ahí estaba. Media tarde, sentada a la mesa de la cocina en nuestra casa en Pacific Heights cuando entré. Sin chaqueta, sin portátil abierto, sin teléfono en la mano. Simplemente sentada. Lo supe de inmediato. Pero no lo dejé ver en mi rostro. Hola, dije, dejando las llaves sobre la encimera. Llegaste temprano a casa. Me miró fijamente durante un largo rato. Realmente me miró. Como solía hacerlo al principio. Como si yo fuera el enigma que aún no había resuelto. Gary me llamó, dijo, ¿tu abogado? Sí. Abrí el refrigerador, saqué una botella de agua y me tomé mi tiempo. ¿Todo bien? Pregunté. Ralph. Mildred. Exhaló lentamente, como cuando uno ha estado cargando algo pesado durante horas y el cuerpo simplemente se rinde. Harlan Ridge, dijo. Me giré, me apoyé en la encimera y la miré. ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes qué pasa con eso? Silencio. La cocina estaba muy silenciosa. Afuera, San Francisco seguía con su rutina, el tráfico en Broadway, el perro de alguien, la sirena de niebla a lo lejos en la bahía. Todo el mundo ordinario seguía moviéndose como si nada hubiera pasado. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Su voz era firme. Eso se lo concedo. Incluso entonces, Mildred no se quebró fácilmente. ¿Cuánto tiempo qué? Crucé los brazos, miré a la mujer con la que había compartido cama durante 3 años, la mujer que documentó el matrimonio como una adquisición comercial, y lo archivé. Desde noviembre de 2022, dije. Cerró los ojos, solo por un segundo, el tiempo suficiente para que viera el cálculo que se producía tras ellos. El archivo, dijo en voz baja. El archivo, dije. Silencio, más largo esta vez. Nunca dijiste nada, dijo. Tú tampoco. Se levantó lentamente, caminó hacia la ventana, se quedó allí de espaldas a mí, mirando la calle de abajo. Dejé. Ella se quedó allí parada. No tenía prisa. No había tenido prisa durante 17 meses. ¿Cuánto?, dijo finalmente, sin darse la vuelta. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tienes, Ralph? En realidad no era una pregunta. Era el sonido de una mujer haciendo cálculos y no le gustaba la respuesta. Más de lo que pensaban tus abogados, dije. Se dio la vuelta y vi algo que no esperaba. No furia, no cálculo, sino algo desnudo. Crudo. Por un instante pareció una persona en lugar de una estrategia. ¿Qué quieres, Ralph?, dijo ella, más baja ahora. ¿Qué quieres realmente? La miré fijamente durante un largo rato. Pensé en la respuesta real, no en la legal. ¿Qué quería? Quería un matrimonio de verdad. Quería a la mujer que conocí en aquella reunión en febrero de 2020. La que se reía antes de que yo terminara el chiste. La que asistía a los eventos. La que hacía preguntas de verdad. Pero esa mujer había sido una actuación. Y no puedes querer recuperar algo que nunca existió. Nada que no hayas ofrecido ya, dije. El acuerdo prenupcial sigue en pie. Tus condiciones. Cada palabra. Me miró fijamente, esperando la trampa. Tienes el 12% de mi empresa. Así es. ¿Y los proveedores? También yo, Brad. 4 niveles, dije, pero sí. Negó con la cabeza lentamente, no con enfado, sino con algo que parecía casi incredulidad. Construiste todo eso, dijo, mientras vivías aquí. Mientras cenabas conmigo. Mientras paseabas por el presidio los domingos por la mañana como. Todo estaba bien. Estabas planeando el 5.º año, dije. Yo estaba planeando el resto de la junta directiva. Se quedó callada un buen rato.
El tiempo suficiente para que la niebla que venía de la bahía se disipara, como suele hacerlo al atardecer, lenta e indiferente, cubriendo todo lo que toca. Cuando volvió a hablar, su voz era serena, la de la Mildred que yo conocía, la controlada, la directora ejecutiva. Pero sus ojos eran diferentes. Te subestimé, dijo. Sostuve su mirada. Sí, dije, lo hiciste. Asintió una vez, cogió su bolso y salió de la cocina. Oí que se cerraba la puerta principal. Me quedé un rato en la ventana, mirando la misma calle que ella acababa de mirar. No se sentía como una victoria, no exactamente. Se sentía como el final de algo que debería haber terminado de otra manera, desde el principio. Me serví un vaso de agua, me lo bebí de pie junto al fregadero y luego llamé a Bull. Ella lo sabe, dije. ¿Cómo se lo tomó? Lo pensé un segundo. Como ella misma, dije, hasta el final. El final. Los trámites formales de disolución comenzaron la semana siguiente. Bull y Gary Ostroff se sentaron uno frente al otro en una sala de conferencias en el piso 34 de un edificio en el distrito financiero, a 3 cuadras de mi oficina de los sábados por la mañana, lo cual me resultó discretamente satisfactorio. El acuerdo prenupcial que Mildred había redactado protegía todo lo que había declarado públicamente. Sus bienes raíces, sus cuentas personales, su participación declarada en Boscor. No decía nada, ni una sola palabra, sobre Harlan Ridge. Nada sobre él. Proveedores de transporte de mercancías. Nada sobre el fondo Calewa. Porque ella había redactado ese acuerdo prenupcial en un mundo donde Ralph Houston era un consultor discreto y acomodado con activos mínimos. Se había protegido del hombre con el que creía haberse casado. No tenía ninguna protección contra el hombre con el que realmente se casó. Bull me contó después que Ostroff estaba sentado frente a ella con la mirada de un hombre que intentaba resolver un rompecabezas donde alguien había intercambiado discretamente la mitad de las piezas. Tu acuerdo prenupcial es hermético, me dijo Bull. Le dijo amablemente, todos los bienes que su cliente mencionó están totalmente protegidos. ¿Y sus bienes? Preguntó Ostroff. No están en la lista, dijo Bull, por lo tanto, no están sujetos al acuerdo. Ella lo impugnará. ¿Con qué argumentos? Dijo Bull. Ella lo redactó. Ostroff no tuvo respuesta para eso. Tampoco Mildred. Los papeles se firmaron un martes por la mañana a finales de mayo de 2024. Me mudé de nuestra casa en Pacific Heights esa semana. Contraté a 2 hombres, tomé lo que era mío, dejé todo lo que era mío. La suya exactamente donde la había puesto. Limpia, eficiente. Habría apreciado la eficiencia si no le estuviera sucediendo a ella. Tomé un apartamento en el distrito de Marina, piso 15, vista a la bahía, al puente, a toda la ciudad brillante e indiferente que se extendía como si estuviera exhibiéndose. Me paré en esa ventana la primera noche con una copa de vino tinto de Napa y algo que no había sentido en casi 2 años. Aún, no feliz exactamente, no triunfante, simplemente quieta. Como una habitación después de un largo ruido que finalmente cesa y tú. Me di cuenta de lo ruidoso que había sido todo el tiempo. Ese tipo de silencio. Ese verano, la Junta de Boscor convocó una sesión de emergencia. La participación del 12% de Harlan Ridge, ahora pública a través de la solicitud de disolución, había causado revuelo en la comunidad inversora. El inversor institucional que había sido paciente durante 2 años, el mismo que había enviado costosas flores de boda en mayo de 2021, de repente solicitó una reunión formal. Finalmente entendí por qué los inversores envían flores de boda. No estaban celebrando un matrimonio. Estaban protegiendo una inversión. Preguntas que Mildred no podía responder con claridad. Una junta directiva que se estaba quedando sin paciencia. Brett Calewa renunció a Boscor unas semanas después. La razón oficial fue intereses personales. La verdadera razón fue que su fondo de inversión personal, anclado en 4 niveles por Ralph Houston, se había convertido en una conversación que no podía terminar limpiamente. Nunca hice una sola llamada telefónica para que eso sucediera. No tenía que hacerlo. A finales del verano,
La junta directiva de Boscor se puso en contacto con Bull, no de manera hostil, casi disculpándose. Buscaban estabilidad. La posición de Harlan Regge inspiraba respeto. ¿Consideraría el señor Houston un cargo formal? Bull me lo envió sin comentarios. Lo leí 2 veces. Pensé en una noche de miércoles de febrero de 2020. Una mujer con un vestido negro apareció a mi lado en una reunión de Stanford como si hubiera estado allí todo el tiempo. Una sonrisa con términos y condiciones que nunca acepté. No estás intentando ligar con nadie, me había dicho. No lo estaba, pero sí estaba pendiente de cada persona presente. Llamé a Bull. Dígales que aceptaré la presidencia, le dije, no el cargo de asesor. La presidencia. Alguien que realmente construyó el proyecto. Sabes que va a haber ese anuncio, dijo Bull. Lo sé. Y miré la bahía desde mi apartamento en la marina. El puente se iluminó al atardecer, la niebla llegaba desde el agua como siempre, lenta, inevitable, completamente indiferente. Y nada, dije. Son solo negocios. Un domingo por la mañana a principios de septiembre. En 2004, leí sobre el anuncio de la presidencia de Boscorp en la sección de negocios mientras tomaba un café en una pequeña cafetería en el puerto deportivo. Un buen espresso. Nadie sabía quién era yo. Esa sigue siendo mi parte favorita. Dave llamó a las 10 de la mañana, vi el anuncio, dijo. Buenos días, Dave. Ralph. Una pausa. Te dije que me dijiste que ella fue intencional. Te dije que la intención podría ser algo que no sabías. Si lo sabías, dije. Tenías razón. Entonces. ¿Y ahora qué? Ahora, dije, ahora termino mi café. Eso es todo. Dave. Dejé la taza. Construí lo que construí. Protegí lo que protegí. Ella tomó sus decisiones. Yo tomé las mías. ¿Y estás bien? Pensé en eso. Realmente lo pensé. La noche de diciembre con el whisky que no bebí. El techo que miré fijamente. La pasta que preparé para 2 un domingo de noviembre de 2022 mientras un documento de 12 páginas estaba a 1 metro de mí en el escritorio. Pensé en lo que había querido y en lo que había conseguido. En cambio, y como a veces esas dos cosas, incluso cuando son completamente diferentes, logran sumar algo con lo que puedes vivir. Sí, dije, estoy bien. Y la verdad es que lo decía en serio. Si disfrutaste esta historia, únete a nuestra comunidad dándole a me gusta y suscribiéndote para más historias reales, sinceras y familiares. Nos vemos en la próxima.